Bienvenidos a todos los que de alguna manera nos visiten por primera vez en este día. Si es primera vez que usted está entre nosotros, nos alegramos de poder estar aquí y poder tenerle también en este lugar a usted. Al final vamos a, como siempre, a dar la bienvenida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pasar al estudio. Antes de eso, desen un cordial saludo ahí en lo que abrimos nuestras Biblias. Pronto también, ustedes saben que estamos transmitiendo en vivo las reuniones, los servicios, los transmitimos en vivo. Más que nada el mensaje, estamos transmitiéndolo en vivo por Facebook, así de que, como siempre hemos dicho, usted puede comunicar a sus familiares, donde quiera que se encuentren, que ellos puedan sintonizar la palabra de Dios desde este lugar todos los jueves y los domingos. Más o menos usted ya sabe que en el día jueves a las 8 hora de aquí de California entramos en vivo, y ahorita por supuesto a las más o menos como 11:30 de la mañana hora de aquí de California también ya estamos transmitiendo en vivo. También pronto ya vamos también a poner los mensajes en YouTube para que todos aquellos que puedan escuchar los mensajes. Creo que va a haber más acceso, porque en Facebook se necesita tener una cuenta de Facebook para entrar a oír los mensajes o entrar a la página de aquí de la iglesia. Entonces, como hay gente que no nos interesa Facebook, lo único que estamos ahí es realmente por el mensaje de aquí de la iglesia, pero hay hermanos que dicen yo no tengo Facebook, así que hermanos, suban los mensajes a YouTube, y eso va a dar oportunidad de que más gente pueda escucharlos. Así es de que ya pronto los vamos a estar subiendo. Ya creamos la cuenta, ya nada más es asunto de a lo mejor esta semana ya subimos los primeros mensajes. Muy bien, entonces vamos a abrir la palabra de Dios, y como siempre usted ya sabe que nos encontramos en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Como hemos venido diciendo durante este estudio, estamos estudiando estos tres pasajes de la palabra de Dios que nos presentan el mismo discurso de nuestro Señor Jesucristo, que es el discurso profético más prolongado, más largo que nuestro Señor enseñara en su ministerio terrenal. Y estamos viendo aquí, estamos presentando la postura bíblica, estamos haciendo un estudio hermenéutico, un estudio expositivo de este discurso del Monte de los Olivos, y hemos avanzado ya hasta el versículo número 26. Entonces este día vamos a leer el versículo 27 al versículo 29, vamos a cubrir en este día. ¿Lo tienen? Bien, Mateo 24, versículo 27 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que vamos a leer. Hay mucho que cubrir en estos tres versículos, así de que vamos por partes. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Una vez más quiero animarle
a que usted tenga los 3 pasajes paralelos con su Biblia. Usted puede tener la forma de poder ahí poner marca, doblar quizás así la Biblia o poner ahí cualquier cosa, pero lo importante es que usted conmigo pueda ir comparando estos 3 pasajes donde encontramos esta enseñanza, este discurso de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro último estudio, cubriendo hasta el versículo 26, donde el Señor le advertía por tercera vez a sus discípulos acerca de el engaño que vendría sobre aquella generación. Por eso es de que dijimos que en este discurso del Monte de los Olivos, el Señor 3 veces, y eso es muy significativo, el Señor estaba advirtiendo a sus discípulos acerca de la aparición de falsos cristos y de falsos profetas que vendrían para engañar a la gente de Israel, de Jerusalén. Por lo tanto, el discurso del Monte de los Olivos es una enseñanza, es instrucción para los discípulos del Señor. Por eso es de que casi al mismo principio del discurso Él les dice: miren que no sean engañados. Y por eso hemos visto que por tercera vez el Señor les advirtió acerca de la aparición de esos falsos cristos y de esos falsos profetas. Ahora, hay algo interesante, y es que Mateo es el único de los 3 evangelistas. Ni Marcos ni Lucas nos hablan sobre las siguientes palabras del Señor en este discurso. Y eso lo encontramos en el versículo número 27. Escuche esto, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese versículo que tenemos aquí en Mateo 24, versículo 27, esas palabras las omite Marcos y Lucas. Ni Marcos ni Lucas mencionan esa frase del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La otra frase que tampoco Marcos ni Lucas en el discurso del Monte de los Olivos mencionan es el versículo 28 que tenemos aquí en Mateo. Dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esos 2 versículos, tanto el versículo 27 como 28, no nos lo presenta ni Marcos ni Lucas. Solo Lucas, en el capítulo 17, que vamos a estar analizando un poco después, hace mención Lucas acerca de esta frase: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahora, es importante explicar por qué es que solo Mateo nos habla acerca de que el Señor dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. La razón que Mateo nos dice estas palabras del Señor, creo yo, en mi análisis del pasaje, es que el Señor les había advertido a los discípulos que cuando aparecieran estos falsos cristos y estos falsos profetas, la gente de aquella época, recuerde que estamos diciendo que el Señor dijo que todo esto se habría de cumplir ¿cuándo? Después de 2000, 3000 años después de que Él pronunció este discurso. ¿Cuándo Él dijo que todo esto habría de cumplirse? En esa generación, en la generación que le escuchaba, en los que estaban vivos en el momento que el Señor pronunció ese discurso. Esa generación vería todos estos acontecimientos. La generación de los judíos, de la cual el Señor se refiere,
ellos recibirían el juicio, porque este es el juicio de Dios sobre la nación de Israel, sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la caída del templo. Eso es lo que el Señor está respondiendo, eso es lo que el Señor está explicando a los discípulos. Parezco disco rayado, mi hermano, pero no quiero yo que usted se le olvide el contexto del pasaje. Que aquí el Señor no está hablando del fin del mundo con los discípulos, no está hablando del fin de la era cristiana, porque la era cristiana no tiene fin. Nuestros hermanos futuristas tienden a decir que la era cristiana vendrá a su fin. La era cristiana no tiene fin, porque el reino de Dios no tiene fin. Ahora, cuando el Señor le dice a los discípulos, la gente va a tratar de engañarlos a ustedes. No solo los falsos cristos, los falsos profetas van a querer engañarlos a ustedes, 3 veces les advierte sobre ello, sino que también les dijo, la gente va a tratar de engañarlos diciéndoles, mira, aquí está el Cristo, está en el desierto, ve allá a verlo. Otros les dirán, dice el Señor, está en los aposentos. Los aposentos en aquella época eran las habitaciones interiores de las casas de los tiempos de los judíos. Recuerde que el Señor habló a los discípulos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, el que se encontraba en la azotea no fuera a su casa a tomar algo, sino que huyera a los montes, porque los judíos vivían parte del día, también hacían sus labores en la azotea de su casa. Entonces los aposentos eran las habitaciones interiores, lo que nosotros llamamos las recámaras, la sala, la parte interior de la casa. Por lo tanto, cuando el Señor les dice, a ustedes les van a decir, mira, el Cristo está en el desierto, no vayan. Si les dicen está en los aposentos, en las habitaciones interiores, no vayan. Por eso es de que Mateo, siendo que es el único que habla sobre esa frase del Señor, les van a decir el Cristo está en el desierto, el Cristo está en las habitaciones interiores o en los aposentos. No crean, dice el Señor. Y entonces el Señor les dice algo que solo Mateo nos dice. Y es que el Señor les dice, porque como el relámpago, el Señor toma una metáfora y toma lo que ocurre cuando sale un relámpago en el cielo. Entonces ese relámpago, por ejemplo, cuando hay un relámpago en esta ciudad, nosotros, por ejemplo, lo vemos aquí, pero también lo vemos en el otro extremo de la ciudad. Esto no tiene nada que ver con nada mundial, porque el ejemplo del relámpago, por ejemplo, cuando un relámpago se manifiesta en una parte de la tierra, no lo vemos ese relámpago en todo el planeta Tierra. Por ejemplo, cuando truena o relampaguea en este condado de San Diego, no me diga usted que este relámpago que vimos aquí lo ven las personas de China. Por supuesto que no. Claro que no. El relámpago no es algo que uno pueda ver en todo el planeta Tierra a la misma vez. Nosotros fuimos testigos en esta generación o esta década del eclipse total, de los pocos, parece que cada 100 años, dicen los expertos, que ocurre este eclipse total, donde hubo algunas partes, principalmente hubo una ciudad aquí en los Estados Unidos donde la gente viajó para ver el eclipse total, porque solo en esa ciudad se oscureció totalmente por unos minutos. Pero usted puede ver que aunque el eclipse es algo a nivel, ¿cómo diríamos? A nivel del universo, sin embargo, no todas las personas del mundo pudieron presenciarlo como lo presenciaron en ciertas partes de la tierra. Ahora, mucho menos un relámpago. Un relámpago no estamos hablando, el Señor no está diciendo aquí, el Señor no está hablando aquí de su segunda venida, que la verían todos los habitantes de la tierra, sino que Él está haciendo uso de una metáfora para describir que los discípulos
no se dejaran engañar diciéndoles, el Cristo está en el desierto, ve allá, no vayan, es una trampa, está diciendo el Señor. Si les dicen está en los aposentos, no vayan porque es una trampa. Ustedes van a ver cuando el Hijo del Hombre venga, porque esta venida del Señor, como hemos dicho, es una venida en juicio. Aquí el Señor no está hablando de su segunda venida. Ahora, eso es importante porque luego el Señor dice, versículo 28, dice, porque donde quiera, aquí tenemos otra frase solo de Mateo, no la tenemos en Marcos, no la tenemos en el pasaje de Lucas tampoco. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí, hermanos, tenemos una expresión del Señor que, una vez más, nuestro Señor utiliza frecuentemente la terminología del Antiguo Testamento. Cuando Él dice aquí, le dice a los discípulos, porque está hablando con los discípulos, les dice, no se dejen engañar. Si les dicen que yo estoy en el desierto, no vayan. Si les dicen que estoy en los aposentos, no vayan. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, habría una manifestación visible de esa venida del Señor. Pero no está diciendo que se vería al Señor, sino esa venida, como vamos a ver, esta venida no es la venida física, literal del Señor. Este discurso del Monte de los Olivos, hemos explicado que aquí no está hablando del fin de la historia, no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la venida en juicio sobre la nación de Israel, que mató a los profetas, que mató al Señor, rechazó al Señor. Entonces este juicio es por causa, es la venganza de Dios. Por eso es que Lucas dice, estos días son de venganza. Así le llama Lucas a este juicio que Dios trae sobre la nación de Israel apóstata. Entonces, ¿qué significa la frase, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto se juntarán las águilas? El Señor toma el ejemplo de lo que ocurre con las aves de rapiña. Todos en algún momento hemos visto que hay aves que les gusta comerse la carne podrida, la carne que ellos ven muerto, de animales muertos. Entre ellas están las águilas. Hay varias aves del cielo que les gusta comer la carne de animales muertos. Por lo tanto, cuando uno ve, por ejemplo, una gran, como decimos, una gran partida de animales del cielo que se juntan en algún lugar y bajan, es porque hay un animal muerto ahí. Eso es lo que el Señor está tomando como ejemplo. Él está diciendo, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero ahora, ¿quién representa el cuerpo muerto aquí? ¿Ah? ¿Quiénes creen ustedes que representa el cuerpo muerto? La nación impía de Israel. ¿Y quiénes son las águilas que se juntan donde está el cuerpo muerto? Los ejércitos de Roma. Esa ilustración que el Señor usa, frecuentemente la utilizaron los profetas. No vamos a ir porque yo quiero centrarme en el versículo 29, porque esto de las águilas juntándose donde está el cuerpo muerto lo vamos a ver más en detalle cuando nos brinquemos al pasaje de Lucas 17, porque ahí tenemos otra porción de este discurso del Monte de los Olivos. Por lo tanto, no quiero entretenerme ahí, pero los profetas del Antiguo Testamento, esa era la forma que Dios hablaba a través de los profetas cuando iba a traer juicio sobre una nación o sobre Israel en aquella época. Les decía, yo voy a usar a los animales del campo. Pero no estaba usando literalmente animales del campo,
sino que esos animales del campo eran ejércitos que Dios usaba para traer juicio sobre una nación o sobre Israel mismo. Entonces por eso el Señor ahora está diciendo, donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Porque los ejércitos de Roma, cuando rodearon a Israel, a Jerusalén, esos ejércitos de Roma son comparados aquí como las águilas que están esperando para comerse la carne de su presa. Esa es la referencia a lo que el Señor dice aquí: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Pero veamos el versículo 29, porque es aquí donde está la complicación para algunos. Versículo 29, por favor léalo, dice: e inmediatamente. ¿Puede usted ver esa palabra? E inmediatamente. Solo Mateo y solo Marcos utilizan esa frase, e inmediatamente. Lucas no. Usted observe, si usted tiene los tres pasajes, abra en Mateo, estamos en Mateo 24, versículo 29. Ahora vea Marcos 13, versículo 24. ¿Sí lo tiene? Entonces, en Marcos 13, 24 dice: pero en aquellos días, después de esa tribulación, dice la Biblia de las Américas. Ahora, si usted tiene la Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Ok? Y después de aquella tribulación. Entonces, la expresión y después o inmediatamente, uno no puede cambiar el significado de esa palabra, e inmediatamente. Inmediatamente significa e inmediatamente. No puede haber un lapso de tiempo, de años, de siglos. No, cuando el Señor dice e inmediatamente, es e inmediatamente. Mateo lo dice, pero inmediatamente. Después de qué? ¿Después de qué, hermanos? De la tribulación de aquellos días. Ahora, ¿de qué tribulación está hablando aquí? ¿Ah? No. Cuando el Señor dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esta frase tribulación se está refiriendo a la gran tribulación que ya explicó. Secuencia de eventos. Parece que se va el audio, ¿verdad? Es una secuencia de eventos. Entonces el Señor está diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ¿cuándo habló de la tribulación, de esta tribulación? Es verdad, la hermana está diciendo de la tribulación o persecución de los cristianos. Sí, porque aquí en Mateo 24 el Señor distingue claramente en el discurso del Monte de los Olivos la diferencia entre la gran tribulación y la tribulación. La gran tribulación fue un día de juicio para los judíos del primer siglo, y la tribulación, que Mateo le llama tribulación, que Marcos le llama tribulación, que Lucas le llama días de persecución, le llama cárceles, muerte de los discípulos. Hay una clara distinción, pero cuando el Señor dice, e inmediatamente después de la tribulación, Él no está hablando de la persecución de los cristianos, que se dio casi al mismo inicio de cuando el Señor ascendió a los cielos y los discípulos empezaron a predicar el evangelio. Fue una época de persecución terrible por los judíos. Pero cuando aquí dice la tribulación de aquellos días, está hablando de la tribulación que él acabó de mencionar en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido después, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. No vamos a ir al texto otra vez porque ya lo explicamos. Si usted no lo escuchó, ahí están las grabaciones.
Entonces el Señor acabó de decirle a los discípulos cómo iba a ser esos días de juicio para Israel. A ellos luego les advierte por tercera vez que iban a tratar de engañar los falsos cristos, falsos profetas, que les iban a decir: está en el desierto el Cristo, está en los aposentos el Cristo, no vayan, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces cuando Él les dice eso, ahora Él les dice: inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuál tribulación? Del juicio sobre Jerusalén. Que más o menos dijimos que tanto el libro de Apocalipsis, aquí no tenemos indicación del tiempo, lo único que el Señor dijo: pero por causa de los escogidos aquellos días. ¿Cuáles aquellos días? Los días de tribulación sobre Jerusalén serían acortados por causa de los escogidos, si no, nadie sobreviviría. Pero en Apocalipsis, Juan nos dice que Jerusalén fue sitiada por los gentiles, o sea, por los ejércitos de Roma, por 42 meses. Es lo mismo que dice Josefo. La invasión romana, los ejércitos romanos rodearon la ciudad de Jerusalén en el año 67, y Jerusalén y el templo fue destruido en el año 70. 3 años y medio. Se cumplió la profecía del Apocalipsis cuando dice: por 42 meses Jerusalén será hollada por los gentiles. Pero entonces ahora viene y dice el Señor: e inmediatamente. O sea, inmediatamente otra vez, es inmediatamente de la tribulación de aquellos días. ¿De cuáles días? De los días de la gran tribulación, del juicio sobre Jerusalén que ocurrió en el año 70. Ahora, ¿qué ocurriría después de la tribulación de aquellos días? Leamos el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el Señor: el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dicen nuestros hermanos futuristas: ya ve, el discurso del Monte de los Olivos habla del fin del mundo. Con todo respeto, hay hermanos siervos del Señor a quienes admiro, amo, yo aprendo mucho de ellos. Hay un hermano que él está enseñando sobre Marcos 13, está haciendo un estudio del libro Evangelio de Marcos, porque es un ministro fiel del Señor que expone la Biblia versículo a versículo. Eso es lo que nosotros creemos, que la Biblia debe ser enseñada versículo a versículo, es positivamente. Pero cuando él enseña sobre el discurso del Monte de los Olivos, él le pone a su serie Señales del Fin. Cuando llega a este texto, mi querido hermano, a quien admiro y respeto mucho, y yo sé que ustedes están pensando que es el hermano MacArthur, no me refiero a él, así es que no inventen su mente. Es un hermano hispano, no voy a decir su nombre por el respeto que le tengo, pero él dice: la razón que este discurso no se ha cumplido no tiene solo que ver con los eventos del año 70, sino que el Señor estaba hablando de un cumplimiento doble, donde está hablando del final de la historia humana, dice mi hermano. No puede estarse refiriendo a que todo se cumplió en el año 70, dice él, porque nosotros todavía no hemos visto que el sol se oscurezca, que la luna no deje de brillar y que las estrellas caigan del cielo. Por lo tanto, mi hermano dice: no se ha cumplido, eso pertenece al futuro, porque el sol no se ha oscurecido, la luna no ha dejado de dar su luz y las estrellas no han caído del cielo. Y él dice, y agrega: por eso, dice él, cuando el Señor dice
que todo eso se habría de cumplir en esa generación, él dice, nuestro Señor no se podía estar refiriendo a la generación del primer siglo, porque este pasaje dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces lo que hacen mis hermanos futuristas es que le cambian el significado a la expresión esta generación a la que se refería el Señor, y dicen, no puede estarse refiriendo a esa generación del primer siglo, porque el sol no se ha oscurecido, la luna no ha dejado de dar su luz y las estrellas del cielo no han caído. Yo respeto mucho a esos hombres de Dios, porque son de los nuestros, son reformados. Son muy pocos los teólogos, pastores reformados que siguen sosteniendo la postura futurista de este pasaje. Muy pocos, cada día hay menos, porque están siendo convencidos que esto no tiene nada que ver con el futuro. Porque el texto habla por sí solo. Y lo único que yo digo de mis hermanos futuristas es que si ellos implementaran el mismo argumento hermenéutico, el mismo sistema hermenéutico que emplean para estudiar la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la doctrina de la obra redentora de Cristo, ellos no podrían terminar o no seguirían sosteniendo lo que ellos sostienen. No podrían. No podrían. Entonces creo que simplemente es un error hermenéutico. Creer que esto, decir, el sol no se ha oscurecido, la luna no ha dejado de dar su luz y las estrellas del cielo no han caído. Por lo tanto, aquí no está hablando del año 70, del cumplimiento del juicio de Jerusalén, está hablando del fin del mundo. Está hablando del fin de la era cristiana, dicen ellos. Bueno, aquí solamente estamos utilizando un método y el método se llama la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Verdad que sí? Eso es todo lo que estamos haciendo. Eso es todo. Vamos a dejar que el texto hable por sí solo. Se refería al Señor. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, como lo entienden nuestros hermanos futuristas, nuestros hermanos principalmente dispensacionalistas. Estaba hablando el Señor que literalmente el sol se habría de oscurecer, la luna no daría su luz y que las estrellas caerían del cielo. Mire, algo rapidito así. Nuestros hermanos futuristas, sobre todo si son dispensacionalistas pretribulacionistas. Yo sé que usted se puede marear con todos estos términos, pero cuando los entienda se va a poder ubicar. Pero escuche esto, los que son dispensacionalistas pretribulacionistas, ¿qué significa el pretribulacionismo? Ellos dicen que la iglesia es sacada de la tierra, raptada, es el famoso arrebatamiento, antes de que inicie la gran tribulación. Por lo tanto, este texto 29 destruye el argumento de los pretribulacionistas. Lo destruye. Si fuese así, que aquí está hablando del tiempo del fin o de un futuro para nosotros, entonces los post-tribulacionistas serían los que tuvieran la razón, no los pretribulacionistas. Porque dice aquí, como ellos dicen que este pasaje está hablando de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, entonces la segunda venida de Cristo ocurre después de la tribulación de aquellos días. ¿No es así? Por eso los que tendrían razón serían los post-tribulacionistas, si el pasaje estuviera hablando del futuro, no los pretribulacionistas. Pre significa antes de la tribulación. Los pretribulacionistas, ellos dicen que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, por lo tanto ellos estarían equivocados. Y por eso entre ellos hay tres posturas: pretribulacionista, mitribulacionista y posttribulacionista. Ni ellos se ponen de acuerdo. Porque el que es pretribulacionista, él le huye al pasaje del discurso del Monte de los Olivos, porque es una contradicción a su sistema. El que es
mi tribulación o pretribulacionista, él se basa más en el pasaje de la carta a los tesalonicenses más que en el discurso del Monte de los Olivos. No voy a explicar eso porque es todo un sistema enredado. Por eso le digo, bien dice alguien que el error es difícil de entender. La verdad es sencilla de entender. Y por eso es que es un sistema tan complicado el de mis hermanos. Agárrese, agárrese, unos ya están durmiendo, pero agárrese los que están despiertos. Escuche bien. Nuestros hermanos que enseñan que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, siempre se les ha hecho un reto, siempre. Y se les ha dicho, solo muestren un texto de la Biblia que dice que la iglesia es raptada o sacada de la tierra antes de la tribulación. Un texto, solo uno, no les pedimos 2 ni 3, solo uno. ¿Qué cree? Nunca pudieron dar ese texto. Nunca. Nunca. Hasta ahora, hasta hace poco, agárrese, como nunca pudieron traer ese texto que se les pedía a ellos para cuestionar su sistema, ¿sabe qué dijeron ahora? Le estoy hablando, ¿no? Es que mire, hoy en día con las redes sociales y todo, por eso, honestamente, cualquier gente dice lo que se le da la gana en el internet. Ustedes se cuenta que, por ejemplo, en YouTube, cuando nosotros subamos los mensajes, vamos a desactivar los comentarios, porque no queremos ni comentarios buenos ni comentarios en contra. Y le voy a decir por qué. Porque la gente que escribe ahí son hermanitos que ni siquiera estudian la Biblia. Los que hacen los comentarios ahí no son pastores, no es gente seria que estudia la Biblia, sino los que hacen los comentarios son hermanitos que a veces, ay no, pero es que este texto dice tal cosa. Lo único que hacen es citar textos, pero no explican el texto. Yo no escucho eso. A mí es, dime el texto, explícame el texto y yo te voy a escuchar. Porque si tú no me explicas el texto en su contexto, entonces no tiene argumento tu argumento. Perdón la redundancia. Pero fíjese, como nunca pudieron traer el texto donde ellos dicen que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, ¿qué cree? Uno de los más grandes líderes del pretribulacionismo aquí en Estados Unidos, ¿sabe qué dijeron ahora? Que el texto que tanto pedíamos los preteristas el texto es Segunda de Tesalonicenses, cuando dice que se manifestará primero la apostasía. ¿Sabe qué? Cualquier estudioso de la Biblia, y aunque usted no estudie la Biblia en serio, si usted toma esa frase que nuestras Biblias traduce apostasía en la carta a los tesalonicenses, cualquiera entiende que ese término significa el apartarse de la fe, de la gente que abandona las filas de la iglesia. Eso es la apostasía. Eso es lo que el Señor se refirió aquí cuando unos a otros se traicionarán, hijos a padres. ¿Se recuerda cuando vimos eso aquí? Espero que usted se recuerde, porque esa es la apostasía que ocurrió en esos días. Eso es a lo que Pablo se refiere. Primero se ha de manifestar la apostasía. ¿Qué cree? Nuestros hermanos pretribulacionistas acabaron de decir que ese texto donde dice que primero se manifestará la apostasía, ese término apostasía se refiere al arrebatamiento. Cuando tú oyes eso, te dan ganas de decir, estoy a punto de caerme. ¿Hasta dónde han llegado? Cuando está hablando de abandonar la fe, de los falsos que salen de la iglesia, lo que Juan se refería cuando él dice estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Nuestros hermanos dispensacionalistas dicen, ese es el arrebatamiento antes de la tribulación. Esa apostasía no está hablando de los que se apartan de la fe, es la iglesia que es sacada de la tierra. Por eso los eruditos bíblicos dicen, no puede ser.
Así como le cambiaron el significado al término esta generación para que diga aquella generación que vea que vea todo esto. Eso es lo que hace. Eso es lo que tiene que hacer alguien para hacer que el texto lo estiran a su manera. Eso es lo que, perdón, pero eso ya raya en la herejía. Porque cuando tú haces que un texto diga, lo tienes que torcer para que diga lo que tú quieres que diga. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, si este pasaje estuviera hablando del fin, los que tendrían razón serían los post-tribulacionistas. Porque aquí, esta venida, si se tratara de la segunda venida de Cristo, que aquí no está hablando de su segunda venida, está hablando de la venida en juicio, y eso lo vamos a ver en el versículo 30 y 31. 30. Ahorita estamos viendo y vamos a responder cómo es que podemos entender bíblicamente, no aquí inventando, bíblicamente, ¿a qué se refería el Señor cuando Él decía, e inmediatamente después de la tribulación? Si nosotros vimos que esa tribulación fue el juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre los judíos, la destrucción del templo, esa tribulación es pasada. Por lo tanto el Señor está diciendo, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Leamos lo que dice Marcos, porque estamos leyendo los tres pasajes. Usted puede encontrar esta misma frase en Marcos 13, 24 y 25. Marcos dice lo mismo, que inmediatamente o después de aquella tribulación, dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, ¿se da cuenta? Mateo y Marcos concuerdan, que el Señor dijo que sería inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuál tribulación de aquellos días? Del juicio sobre Jerusalén. Inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. La misma fraseología de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo y Marcos son judíos. Estamos claros en eso, ¿verdad? Mateo y Marcos. Si Mateo, el que escribe el Evangelio de Mateo, es el Mateo, discípulo del Señor, de los apóstoles, era judío. Y era judío porque su terminología es judía. Marcos es aquel Marcos, Juan Marcos, que era ayudante de Pablo y luego de Pedro, al que menciona Pedro en sus epístolas. Ese Marcos era judío. El que es gentil y no era judío, pero era cristiano y era miembro del ministerio de Pablo, era Lucas. Y Lucas cambia la terminología. ¿Por qué? Porque Lucas lo que hace es hacerla más clara para una audiencia gentil que no había leído el Antiguo Testamento. Por eso él dice, Lucas 21, 25, y habrá señales en el sol. ¿Se da cuenta? Que Lucas no dice que el sol se va a oscurecer. ¿Sí lo nota o no? Lucas no dice que el sol se va a oscurecer. Él simplemente dice, ya habrá señales en el sol. En la luna, no dice que la luna perderá su luz. Y en las estrellas, no dice que las estrellas caerán del cielo. Dice, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Versículo 26 de Lucas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Qué nota usted de Lucas? Que Lucas, en su versión del discurso del Monte de los Olivos, él no hace énfasis sobre el sol oscureciendo, sobre la luna que pierde su luz y sobre las estrellas que caen del cielo. Lucas hace énfasis en la situación de los seres humanos de aquella época.
lo cual no menciona ni Mateo ni Marcos. ¿Se da cuenta? Lucas, donde pone su énfasis, es las naciones, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Versículo 26 es todavía más dramático, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Es la única frase que Lucas toma de Mateo y de Marcos: las potencias de los cielos serán sacudidas. Pero Lucas hace énfasis en los seres humanos de aquella época. Ahora, antes de explicar esto, porque no quiero que se me pase, yo estoy un poquito loco. Y yo tengo que andar con mi teléfono, o a veces tengo que andar con un papel, porque yo todo el tiempo ando pensando. Entonces yo tengo que escribir las cosas para que no se me olviden. ¿Sí? Porque por eso estoy un poquito loco, porque tengo que escribirlo, si no se me olvida, y son cosas que uno no puede dejar pasar. Definitivamente que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que dijo el Señor les recordará. Ahora, aquí viene un detalle. En el versículo 26 de Lucas, del mismo discurso, no estamos yendo a ningún otro lado, dice Lucas: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Nuestros hermanos futuristas dicen, ya ve, ahí dice que será a nivel mundial, porque dice en todo el mundo. Algunas Biblias no traducen mundo en esta frase, sino traducen tierra. ¿Alguno tiene la expresión tierra? ¿Sí? Ahí está. ¿Quiénes en su Biblia dice mundo? Mundo, ahí está. ¿Qué palabra griega cree que se utilizó aquí para mundo o tierra, que aquí dice Lucas? ¿Cuál cree que es la palabra griega? Oikumene. No es cosmos. Oikumene. ¿Y qué es el oikumene? El Imperio Romano, el mundo habitado de aquella época. En otras palabras, aquí viene una buena pregunta: ¿por qué nuestras Biblias en español, en algunos pasajes donde se utiliza el término griego oikumene, sí traducen Imperio Romano, y por qué aquí no? ¿Quiere que le diga una razón por qué? Porque muchos de los que han participado en la traducción de nuestras Biblias tienen influencia futurista. Por lo tanto, si fueran consistentes, ¿por qué? Ya vimos en versículos anteriores de este discurso del Monte de los Olivos, ya vimos, por ejemplo, cuando el Señor dijo que se predicaría este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ya explicamos que ese término mundo en el griego del versículo 14 de este discurso del Monte de los Olivos de Mateo es el oikumene, el Imperio Romano, y que el evangelio se predicó en todo el Imperio Romano. Pablo dijo que se predicó el evangelio debajo de toda la creación, dice en la carta a los Colosenses. Ya lo explicamos eso, no voy a ir a ello. Pero ¿por qué las Biblias, cuando hablan de que en los días de Claudio se censó a todo el mundo, a todo el Imperio Romano, por qué es que ese término oikumene lo traducen como debería de ser Imperio Romano, y por qué aquí no? Entonces eso nos hace pensar a nosotros que aquí está hablando del mundo, del universo, del mundo, del globo terráqueo. Pero la palabra griega es la misma, oikumene. No es cosmos. Entonces es una referencia al Imperio Romano, al mundo controlado por los romanos en aquel primer siglo. Es el mundo conocido de aquella época. Por eso cuando uno lee en las palabras de Lucas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, uno tiende a pensar, esto es a nivel mundial, por lo tanto esto no se ha cumplido. ¿De veras? Eso me enseñaron a mí cuando yo fui a la universidad bíblica.
Si tú quieres entender, hacer una exégesis del texto bíblico, tienes que leerlo, tienes que leer su contexto, ir a las palabras originales en las que se escribió en el griego, en el hebreo, y ver el uso de la palabra. Eso es lo que yo estoy aplicando aquí, como haría en cualquier otro tema. Pero ¿por qué mis hermanos futuristas no lo hacen? Porque no quieren aceptar que están equivocados. Para eso se necesita un poquito de humildad. Decir, me equivoqué. Bien se lo dijo un hermano preterista a un hermano dispensacionalista: no quieres admitir que estás equivocado. No, mire hermano, es que yo vi un debate entre un dispensacionalista, dos dispensacionalistas y dos preteristas. Honestamente, no tienen respuesta nuestros hermanos futuristas. Literalmente, dices, quedaron pero sin argumentos. Y el hermano preterista le dice, tú no quieres admitir. No lo quieres admitir que estás equivocado, por eso tienes que torcer los textos para que digan y vayan de acuerdo a tu sistema. Por eso le digo, hay hermanos nuestros que el sistema hermenéutico, exegesis bíblica que utilizan en otros temas, no lo están implementando aquí porque la tradición es más fuerte que el texto bíblico. Yo le he compartido esto a un amigo pastor que yo tengo. Él es futurista, él es dispensacionalista, él cree en el arrebatamiento secreto de la iglesia. Y me dijo, mire hermano, lo que usted me dice es tremendo, me dice, pero si yo enseñara esto a mi iglesia, se me va toda la gente, me dijo. Y yo le digo siempre a la gente, cuando tú estás convencido que eso es lo que dice la palabra de Dios, no tengas miedo. El que ama la palabra de Dios va a reconocer que es el texto el que habla, no el hombre. Hay gente que a mí me dice, aún gente que no está aquí con nosotros, han oído los mensajes, los estudios, es tremendo. Me dice, es tremendo lo que el Señor le está revelando a usted. Le dije, a mí no me están revelando nada, nada. Yo solamente estudio la Biblia, eso es todo. Yo aquí no soy ningún iluminado. Hay gente que le gusta que le digan eso, a lo mejor así yo tuviera más seguidores y diría, oye hermano, yo tuve un sueño, recibí esta revelación. Bueno, a lo mejor así más gente me seguiría, ¿no? Pero no, hermanitos, yo no soy así, ni quiero ser así. Porque a mí ya no me tienen que revelar nada ni a nadie. Solo hay que estudiar la Biblia bien. Solo hay que estudiar la Biblia bien. Es que aquí no se trata de argumentar nada, de espiritualizar las cosas para que así la gente me crea. Esos son los loquitos, los que se les tuercen los cables. Entonces dice aquí, por la expectación de las cosas que vendría sobre el mundo. La palabra mundo de aquí es oikumene, el imperio romano. Este juicio sobre Jerusalén fue sobre todo el imperio romano, fue notable, era Jerusalén, era Israel. Entonces, viendo las diferencias, el enfoque de Lucas, que él hace su enfoque, su énfasis sobre la expectación de los hombres, no sobre las cosas que sucederían en el cielo. Él simplemente dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Él no habla ni que las estrellas van a caer, ni nada de eso. Eso lo dice Marcos y Lucas. Ahora, volvamos. Nuestros hermanos futuristas dicen, el sol no se ha oscurecido, la luna no ha dejado de brillar y las estrellas no han caído del cielo. ¿Tenemos que esperar que eso suceda? No, porque eso ya se cumplió. Esto pertenece al pasado. Fue inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, en el primer siglo. Y aquí el Señor no estaba hablando literalmente que el sol se iba a oscurecer, la luna no iba a dar su luz y que las estrellas iban a caer del cielo. Es más, si tan solo una estrella cayera del cielo a la tierra, este planeta que habitamos usted y yo, nos hace polvo. ¿No es así?
El planeta Tierra es uno de los planetas más chiquitos de la constelación, del universo. Y cualquier estrella es más grande que la Tierra. Si caería aquí a la Tierra, nos hace polvo, nos desaparece a todos. Polvo, nos pulveriza. Por eso yo le digo a mis hermanos futuristas, ¿usted cree que las estrellas literalmente van a caer del cielo? Ni siquiera ellos creen que esto habla del fin del mundo. Porque ellos creen que esto ocurre en la tribulación. Pero el Señor está diciendo que esto de que el sol se oscurece, las estrellas, la luna no da su luz y que las estrellas caen del cielo, ocurre inmediatamente después de la tribulación. Pero nuestros hermanos futuristas tienden a poner esto del sol oscurecido, la luna sin luz y las caer de las estrellas, lo ponen en el periodo de la tribulación, cuando el Señor dice que es inmediatamente después. Pero como esto tiene que ver con el pasado, ¿cómo entendemos esta fraseología del Señor? Literalmente. El Señor estaba hablando que literalmente el sol se iba a oscurecer, la luna no iba a dar su resplandor de luz y que las estrellas iban a caer del cielo. Claro que no. No estaba hablando literalmente. ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Esta fraseología es la que usaban los profetas cuando Dios les hablaba a los profetas y les decía: escribe sobre el juicio de esta nación o de este imperio, porque va a caer. En otras palabras, este término profético, figurado, simbólico, esto se llama poesía bíblica. Es un lenguaje poético el que el Señor está utilizando. Mire, no es así cuando alguien le dice cosas bonitas a una mujer, no dice, ¿le bajó las estrellas? ¿Literalmente fue al cielo y le trajo una estrella? ¿Sí o no? No. Solo que ahora bajar una estrella significa amor. Aquel entonces era juicio, destrucción. Así es que, querida dama, cuando le digan te voy a bajar una estrella, dígale no quiero una porque me va a aplastar. Es juicio. Metafóricamente hablando es juicio, no amor. Claro, hoy se le ha cambiado el significado. Le bajaron las estrellas, el sol y la luna. Es lenguaje poético. En el lenguaje bíblico, cuando el Señor le decía a los profetas, voy a traer juicio, voy a venir en juicio contra esta nación y la voy a destruir, utilizaba este lenguaje. El lenguaje que parece decir que está hablando de la destrucción del universo, pero está hablando de la destrucción de una nación. En otras palabras, lo que significaba era, le voy a apagar la luz a esta nación. Va a dejar de existir, va a dejar de iluminar. Llegó a su final. Ese es el lenguaje utilizado por el Señor. El Señor está hablando como uno de los profetas del Antiguo Testamento, porque él era judío, hablaba cristianos judíos que desde niños habían leído el Antiguo Testamento. Ellos, cuando los discípulos oyeron del Señor diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Los discípulos no dijeron como nosotros, de veras, Señor, se van a caer las estrellas. No, ellos entendieron, porque ellos leían el Antiguo Testamento desde niños y sabían a lo que el Señor se refería. Usted y yo no, porque no leemos la Biblia. Usted y yo no, porque lo que vemos es fútbol y peleas de box, por eso no entendemos la Biblia. Estaba el Señor utilizando un lenguaje nuevo. Estaba hablando del fin del mundo, de la destrucción del universo. No. Estaba hablando el lenguaje figurado, poético de juicio. El mismo lenguaje que utilizó Isaías, que utilizó Ezequiel, que utilizó Amós cuando hablaba Dios a través de ellos para traer juicio sobre una nación o sobre un imperio. Te dirá, ¿pero dónde dice? Allá vamos, hermano. Acompáñenme, por favor. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver si nunca esto había ocurrido.
Vamos a Isaías capítulo 13. Isaías 13. ¿Lo tienen? ¿Se recuerdan que les conté de un siervo del Señor que enseñaba sobre Marcos, sobre el discurso del Monte de los Olivos? Y él dijo que no se ha cumplido porque el sol no se ha oscurecido, la luna no ha dejado de dar su luz y que las estrellas del cielo no han caído. Por eso el Señor no se refería a esa generación del primer siglo, sino a la generación que vería estos eventos. Dice, porque no han caído las estrellas. ¿Qué cree? Él en su enseñanza va y cita Lucas 13, que vamos a leer. Aquí les voy a decir algo. Cuando nosotros leemos un versículo, algunas Biblias ya traen referencias bíblicas, ¿verdad que sí? Y esa letrita, te ponen una letrita ahí y te lleva a otros textos. Entonces tú lees casi lo mismo. Pero eso está bien hacerlo, porque eso lo que te ayuda es dónde en otra parte de la Biblia dice la misma frase o las mismas cosas, o algo similar. Pero si solo tú haces de ir al texto que te está mandando y decir, no, aquí está igualito, está hablando de lo mismo, sí, puede ser. Pero puede ser que se refiera a otra persona, a otra nación o a alguien más diferente a la que tú estás pensando. Entonces mi hermano cita este pasaje de Isaías 13 y dice, Isaías ya había profetizado más de 5 siglos, más de 500 años antes del fin del mundo, de lo que Marcos y Lucas y Mateo están profetizando, dice. Pero Isaías en el capítulo 13 que vamos a leer no está hablando del fin del mundo. ¿Qué cree? Cuando tú te olvidas de leer el contexto, esos son los errores que se cometen. Imagínate tú, a ver, aquí hay 2 hermanos, Juan y Salvador. Imagina que tu mamá, ellos tienen su mamá, ¿verdad? Todavía. Su mamá le manda una carta a Juan y le dice, querido Juan, ya tiene tiempo que no te veo, hijo mío. Pero entonces, Salvador, por ahí Juan la lee, la deja por ahí la carta y viene Salvador y la lee. Y dice, mira lo que me escribió mamá. No, Juan se va a enojar y dice, no está hablando de ti, me la escribió a mí. Pues así pasa con nuestros hermanos futuristas. ¿A quién hablaba el profeta y de quién hablaba? Se lo aplican a gente después de 2000 o 3000 años después, cuando el profeta estaba hablando de alguien diferente. Cuando el profeta escribe aquí sobre el juicio, no está hablando del fin del mundo. Y no está hablando de lo mismo de Mateo, Marcos y Lucas. Ellos están hablando sobre la caída de Jerusalén. Pero aquí el profeta Isaías está hablando de la caída de Babilonia. Y usted no tiene que ser un experto, un erudito bíblico. Solo lea el versículo 1. ¿Qué dice? Léalo, alguien léalo en voz fuerte. ¿Profecía sobre quién? Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. No está hablando del fin del mundo, ni de la destrucción de Jerusalén. Está hablando sobre Babilonia. ¿Qué Dios le dice a Babilonia? ¿Qué era Babilonia? El imperio de aquella época. Fueron los babilonios los que destruyeron el primer templo en Jerusalén y se llevaron cautivos a los judíos. ¿No es así? ¿Cuánto duró el cautiverio en Babilonia? 70 años. 70 años. Pero ahora llegó su día de su caída de Babilonia, del imperio. ¿A quiénes usa Dios para destruir el imperio babilónico? Exactamente, a los medos y a los persas.
el imperio medo-persa. Y lo dice el mismo capítulo. Dice versículo 19: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. En el versículo 17 lo dice: he aquí, en la misma profecía de su juicio sobre Babilonia, sobre su destrucción, dice el Señor: he aquí que yo, dice el Señor, despierto contra ellos. ¿Contra quiénes ellos? Los babilónicos, a los medos. ¿Cómo tú puedes inventar y decir que esto se refiere al fin del mundo? ¿Sabe por qué? Porque leemos la misma fraseología que está utilizando el Señor en Mateo 24, Lucas 13 y Lucas 21. Sigamos leyendo. Versículo 1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé, dice el Señor, a mis congregados. Mire cómo está hablando. Note el lenguaje del Señor. Yo mandé a mis congregados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira. Nuestros hermanos futuristas ven el término ira y dicen: no, esta es la gran tribulación. No, mi hermano, claro que no. Muchas veces Dios utilizó el término mi ira. Cuando Él venía a destruir una nación, Él decía: voy a derramar mi ira. Pero nuestros hermanos, como ignoran el contexto, simplemente dicen: no, esto está hablando de la gran tribulación futura, esa cosa terrible que viene cuando las estrellas caigan del cielo. Dios está diciendo: yo llamé a mis valientes. ¿Quiénes son sus valientes? ¿A quiénes usó Dios para destruir a los babilónicos? A los medos y a los persas. Lo dice en el versículo 17. ¿Eran los medos y persas pueblo de Dios? No, eran impíos también. Pero Dios frecuentemente utilizó naciones paganas para castigar a Israel por su pecado. Utilizó a otras naciones para destruir a otras naciones. Claro, si uno lo ve en el periódico, en las noticias, uno dice: Estados Unidos destruyó o derrocó a Irak. Eso lo podemos ver en términos políticos. Pero en la soberanía de Dios, Dios utilizó una nación para destruir a otra. Porque nosotros tenemos una cosmovisión bíblica diferente. El mundo simplemente dice: bueno, fue una nación destruyendo a otra. Pero en el tiempo bíblico era Dios utilizando a paganos para destruir a paganos. ¿Y me explico? Entonces sigamos leyendo. Yo mandé a mis congregados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Paganos, dice Dios, alegrándose con mi gloria. ¿Cómo puede un impío darle gloria a Dios? Pues ahora estos medos y estos persas están siendo utilizados en la mano de Dios para destruir a los babilónicos. Y dice Dios: estos medos están siendo instrumento de mi gloria. Son los instrumentos de mi gloria, dice. Versículo 4. Estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista. ¿Qué hace un ejército? ¿Qué hace un general cuando están preparadas sus tropas para ir a la guerra? ¿Pasa qué? Revista. Dice que el Señor pasa revista a las tropas para la batalla. Versículo 5, viene de lejana tierra. ¿Quién viene de lejana tierra? Sus tropas. De lo postrero de los cielos, Jehová, ¿quién viene también? Jehová. ¿Se da cuenta cómo el lenguaje bíblico, la palabra venir o la venida del Señor, no siempre se refiere literalmente, físicamente que Él va a venir? Aquí dice que el Señor viene y viene con sus ejércitos. ¿Quiénes son sus ejércitos? Los medos y los persas. Viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra.
Nosotros leemos y dice, toda la tierra tiene que ser, toda la tierra, todo el mundo. No, la tierra de Babilonia. Esa es toda la tierra que se refiere aquí. Qué fácil es para nosotros leer una frase, toda la tierra, y pensamos que está refiriéndose al mundo entero, cuando está hablando sobre Babilonia. Perdón, soy muy apasionado por lo que digo, pero es que quisiera ser más calmado, pero no puedo. Versículo 5, 6. Aullad. Mire cómo les dice Dios a los babilonios. Aúllen. ¿Los seres humanos aúllan, hermano? ¿Quiénes son los que aúllan? Es una forma metafórica de que van a sufrir. Aullad. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Otra frase, el día de Jehová. Nuestros hermanos futuristas leen esto en sus concordancias bíblicas y dicen que es la gran tribulación, hermano. Es el juicio de la ira de Dios que todavía falta viniendo sobre el mundo. No, es sobre Babilonia. ¿En qué momento cambió de audiencia? Pero esa es la frase, ese es el lenguaje del Señor hablando sobre una nación que va a traer juicio. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento. La misma frase. Babilonia será asolada, desolada, desértica, lo mismo que el Señor le dijo a Jerusalén, y Jerusalén será desolada. Vendrán días en que tu casa será desierta, desolada. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso 7. Por tanto, toda mano se debilitará. Mire cómo habla de las... Ahora, ¿se recuerda de la fraseología de Lucas? Vimos que Lucas hace énfasis en los seres humanos, no en las señales del cielo, ¿es correcto? ¿Qué dijo Lucas? Los hombres desfallecerán de temor, angustia de la gente. Mire lo que dice el Señor a través de Isaías sobre Babilonia. La misma fraseología. Escuche. Dice, versículo 7, por tanto toda mano se debilitará, o sea, se le perderá la fuerza. Desfallecerá todo corazón de hombre, o sea, todo el corazón del hombre se les va a caer. Está hablando en un lenguaje poético. Está hablando de la angustia, del juicio que Dios vendría sobre la nación de Babilonia. Dice, versículo 8, y se llenarán de temor. ¿Qué dijo Lucas? Desfallecerán los hombres ¿de qué? De temor. Dice, y se llenarán de temor, angustias y dolores se apoderarán de ellos. ¿De quiénes ellos? ¿De la gente que viva al final de la historia humana? ¿De quién está hablando? De los babilonios. Dice, dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujeres de parto. Eso es lo que está hablando de sufrimiento, de angustia. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro, rostros de llamas. O sea, cuando aquí habla rostros de llamas, está hablando de que eso es lo que hacía una nación cuando venía en juicio contra otra, destruir otra nación. No solo mataba a sus habitantes, sino que también quemaba la ciudad. Por lo tanto, mucha gente era quemada en ese incendio. Eso es lo que pasó con Jerusalén. Cada uno mirará el rostro de su prójimo, de su compañero, dice, y serán rostros de fuego. Terrible. Un lenguaje más terrible no puede existir. Pero sigamos leyendo, porque nos falta que caiga, que se oscurezca el sol, ¿verdad? Nos falta que la luna no dé su resplandor y que caigan las estrellas, ¿no? Dice, y se llenarán de terror y de angustia. Versículo 9, perdón. He aquí, el día de Jehová viene, otra vez, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra. ¿Cuál tierra, mis hermanos? Ahora estamos entendiéndonos.
La Tierra, no es el universo, no es el planeta Tierra a nivel mundial, la Tierra. Dice, para convertir la Tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y nosotros vemos esto y dice, el Señor va a desaparecer a todos los impíos y los va a terminar en el fin del mundo. Aquí no está hablando del fin del mundo, pero dice que va a raer a sus pecadores de ella. ¿De cuál tierra? De Babilonia. Será una destrucción total. Versículo 10. Por lo cual, ¿de qué está hablando? Del juicio de Babilonia, de la caída de Babilonia. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Pregunta. Usted sabe que en el mundo hay libros de historia, ¿verdad que sí? Libros que hablan de la historia de la humanidad por miles de años. Ningún estudioso bíblico, ningún erudito bíblico que lee esto nunca va a decir que literalmente cayeron las estrellas y la luna se oscureció y las estrellas cayeron del cielo en Babilonia. Nunca. Nunca. Nunca ha ocurrido. Ni la historia de la humanidad lo dice, nunca ha pasado eso. Entonces, ¿por qué nosotros pretendemos que el Señor estaba hablando del fin del mundo en el discurso del Monte de los Olivos? Cuando de lo que está hablando es de la caída de Jerusalén, porque la caída de Jerusalén se da inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Este es el lenguaje utilizado por los profetas cuando hablaban de la caída de una nación, de un imperio. Dios utiliza el lenguaje, ¿cómo decimos? El lenguaje poético de juicio para describir que Dios trae destrucción sobre esta nación. Pero lo ponen en términos de la descreación del universo. Utiliza la figura de las estrellas, de la luna, del sol, de las estrellas cayendo del cielo. Ahora, aquí viene algo interesante. Por eso no es nada raro, escuchen esto, no es nada raro. Usted tome un libro. Hay libros donde le enseñan todas las banderas de todos los países del mundo. ¿Se ha dado usted cuenta de algo? Que la mayoría de las banderas del mundo siempre tienen una o más estrellas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué Estados Unidos tiene, cuántas estrellas tiene su bandera? ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? ¿Cuántas? 51. ¿Qué representan esas estrellas? Exactamente, los 51 estados de la nación. Si California un día, que quieren en California, que California puede ser una nación separada de Estados Unidos, ¿qué le harían a la bandera de Estados Unidos? Le quitarían una estrella. No es extraño que nosotros hablamos en términos metafóricos cuando hablamos de un artista, de un deportista famoso y decimos es una estrella. No me diga que es una estrella literal el tipo. Y cuando cometen errores o hacen cosas, dice, cayó la estrella del deporte. ¿Cayó literalmente la estrella? Claro que no. Pues esas estrellas, esa luna que no da su luz y ese sol que se oscurece, es la nación que va a dejar de existir, que recibió el juicio de Dios. Ese es el lenguaje. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿De quién está hablando? Ya vimos el contexto. Verso 1, sobre Babilonia. Versículo 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. La voy a raer de raíz, dice el Señor, así como hice con Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando fue el juicio de Sodoma y Gomorra, con el que compara aquí el juicio de Babilonia a Isaías, dice que será como Sodoma y Gomorra. ¿En qué sentido? Que dejó de existir. Pero Dios nunca hizo caer una estrella del cielo para destruir a Sodoma y Gomorra, ¿o sí? No, Él dice que hizo descender fuego del cielo, y eso fue literalmente.
pero nunca cayó una estrella. La única razón que está comparando aquí Isaías a Babilonia con Sodoma y Gomorra es su destrucción. Dios es el que está trayendo juicio. Les apagó la luz a Babilonia. Su grandeza, su resplandor se apagó, dice Dios. Se llegó a su fin. Y por eso Babilonia dejó de ser un imperio y vino a ser el imperio de los medos y de los persas después de Babilonia. Pero ¿cuál es el lenguaje? Las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. ¿No es la misma frase del Señor en el discurso del Monte de los Olivos? ¿No es lo mismo? La misma fraseología. Isaías está hablando como profeta judío. El Señor está hablando como el más grande profeta judío en el mismo lenguaje poético de juicio. Él no estaba hablando que literalmente iban a caer las estrellas y que el sol se iba a oscurecer, la luna no iba a dar su luz. Los discípulos, cuando oyeron eso, ellos no lo entendieron así, porque ellos habían leído el Antiguo Testamento desde niños. Nosotros somos los que nos confundimos, porque no leemos el Antiguo Testamento. Ahora que usted está leyendo esto, le aseguro que usted no va a seguir pensando igual, a menos que usted quiera seguir sosteniendo algo irrazonable. Es decisión suya. O usted se convence por la Escritura, o usted sigue tradiciones. Esa es su decisión. ¿Pero es el único ejemplo que tenemos? No. Vamos a Isaías 34. Vamos a ver otra nación que cayó. Isaías 34. No sé cómo voy con el tiempo, muchachos. 2 minutos. Les digo, pues, que tóquenme en la campanita ahí para que yo sepa que el round se acabó. Ahí mismo. Dios usa al profeta Isaías para hablar sobre el juicio de otra nación. ¿Quién era esta nación? Los edomitas. ¿De dónde descendían los edomitas? ¿Ah? Capítulo 34 de Isaías. Otra vez, el contexto. Hay que leer a veces todo el capítulo, hay que perder unos minutitos, pero no cometer errores hermenéuticos. Lo que pasa es que a veces, le digo, si uno se guía solo por las referencias bíblicas, y este texto me lleva a este otro texto, no solo le hace el texto, ve el contexto, porque está hablando de otras personas diferentes. Ese es el error que podemos cometer cuando nos guiamos por referencias bíblicas solamente. Isaías 34, verso 1. Mire lo que Dios dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿Ve cómo el Señor habla en términos del universo completo? Versículo 2, porque Jehová está airado, otra vez, su ira. Ese es uno de sus atributos, ¿no? ¿O no es así? El Señor está airado contra todas las naciones. Eso es así. Eso es así. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 1:18. Que la ira de Dios viene revelándose sobre toda injusticia e impiedad de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Versículo 3. Y los muertos de ellas serán arrojados. Y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Versículo 4, escuche esto. Y todo el ejército de los cielos, todo el ejército de los cielos. Ahora el Señor está hablando de un ejército diferente. ¿Este ejército de dónde es? De los cielos. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice los ejércitos de los cielos? Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, o sea, se va a derretir. ¿Cuáles son esos ejércitos que se van a disolver? Dice, y se enrollarán los cielos como un libro,
y caerá todos sus ejércitos como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. En otras palabras, Dios está diciendo a través del profeta Isaías que los ejércitos de los cielos, ¿cuáles son los ejércitos de los cielos? El sol, la luna, las estrellas, caerán del cielo. Y caerán, dice, como la hoja de la parra. ¿Cuál es la parra? ¿Cuál es la hoja de la parra? La vid, de las uvas, de los viñedos. Y dice que caerán los ejércitos del cielo como la higuera deja caer sus higos. Oh, mi hermano, no olvide esta frase. Como la higuera deja caer sus higos. Esta misma frase la tenemos en Apocalipsis 6. ¿Qué le parece? Cuando habla sobre qué cree. Bueno, nuestros hermanos futuristas dicen, eso habla de la gran tribulación que esperamos. No, mi hermano. Habla sobre la caída de Jerusalén en Apocalipsis. Y es la misma terminología. No vamos a ir ahí todavía porque el tiempo se nos ha terminado. Pero este juicio sobre Dios derramando o disolviéndose los ejércitos de los cielos, dejándolos caer como la higuera deja caer a los higos, versículo 5, ¿a quién se refería el Señor? ¿Al universo entero? No, porque en los cielos mire la fraseología, dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, dice Dios. O sea, ¿de veras? ¿La espada del Señor está borracha? O sea, el Señor está que no puedes, eso es lo que hace un borracho, ¿no? No puede sostener nada, o sea, no tiene control ni de sus propias extremidades. ¿Qué está diciendo el Señor? En un lenguaje metafórico el Señor está diciendo, yo estoy, ¿qué es lo que hace un soldado o un guerrero cuando va a pelear? Hace con su espada así. Por eso el Señor dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderé sobre ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre Edom. ¿Y quién es Edom? Una nación pagana de aquella época. ¿Que descendía de quién? De Esaú. ¿Uno de los hijos de quién? De Jacob. De Isaac, ¿no? Isaac tuvo sí, descendía desde Abraham, pero Abraham tuvo ¿a quién? A Isaac. Ya me confundieron ustedes. Si escucho sus herejías me voy a torcer. ¿Ah? Esaú fue hijo de Isaac, no de Abraham, nieto de Abraham. ¿Correcto? Y de Esaú desciende esta nación de Edom. Y aquí Dios trae juicio sobre Edom. Y dice en la misma terminología, los ejércitos de los cielos caerán. Como deja caer la higuera sus higos al suelo. Versículo 5, porque los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Quién es el pueblo de mi anatema? Edom. Otra vez, versículo 6, llenad esta de sangre. ¿Cuál es esta? Su espada. ¿El Señor literalmente tiene una espada? No, por lo tanto en el Nuevo Testamento cuando dice el Señor que Él vendrá con la espada de su boca en el Apocalipsis, ¿está hablando literalmente de una espada que sale de su boca? Llenad esta de sangre, la espada de Jehová, engrasada, o sea, llena de sangre, llena de grosura, como cuando usted mete un cuchillo y parte el lomo de res que usted va a comerse, ¿verdad? Y se trae toda la grasa. Así está hablando el Señor de la matanza sobre Edom. Terrible. Mi espada se va a llenar de sangre, dice, de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos. Y no está hablando de animales, sino de seres humanos. Dice, de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom. ¿Sí? Y termina diciendo, versículo 8, porque este día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sion.
¿Sobre quién era? Sobre Edom. La terminología es la misma. Yo voy a hacer descender los ejércitos de los cielos se van a derretir, a disolver. Y está hablando de las estrellas, de la luna, del sol. Esos son los ejércitos del cielo. Y esa es la misma frase. Y nos vamos a quedar en eso porque todavía nos falta leer otro pasaje del Antiguo Testamento. Cuando Juan escribe el Apocalipsis. Y Juan no está hablando del fin del mundo ni de la gran tribulación que esperan nuestros hermanos futuristas. Está hablando sobre el juicio de Jerusalén. Así como el Señor le apagó la luz de la existencia al imperio babilónico, le apagó la luz, su resplandor a Edom. También, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, la luna y las estrellas caerán del cielo. ¿Sobre quién? Sobre Jerusalén. Está hablando del juicio sobre Jerusalén. Se acabó su existencia, su grandeza. Pero todavía vamos a tener una segunda parte de este versículo, porque no hemos terminado. Oremos.